La verdad es que semejante fisonomía y aspecto tan belicoso fue común entonces a todos los generales, jefes y oficiales que corrieron, y lo que más me asombra es que hasta hoy, los que aún quedan para dar fe de la grande utilidad de aquel ejército llamado permanente, todavía se enorgullecen de haber pertenecido a él, y se ponen muy ufanos cuando recuerdan aquella época de gloria y de honor. Ni entonces, siendo yo chico, ni ahora que tengo el chirumen ya maduro, he podido comprender nunca el verdadero motivo de tan descompasada soberbia. La historia me dice que hubo héroes en esa campaña que sellaron con su sangre bendita la honra de México. Pero la historia me dice también que esos héroes no se cuentan por centenares, al menos entre los caudillos del ejército, que eran los responsables directos del éxito de la guerra. Pero repito, esto no impedía que el señor general y el señor coronel, su hijo, se diesen al entrar en mi pueblo toda la importancia de los antiguos vencedores romanos a quienes el Senado concedía los honores del triunfo. Así es que cuando se anunció su llegada, todo fue alboroto en el vecindario. El desventurado alcalde, con sus regidores y ministriles, corría por todas partes preparando alojamientos y señalando a los vecinos la cuota con que habían de contribuir para el préstamo, las raciones para los soldados y el forraje para la caballada. Además, obligaba a todo el mundo a adornar el frente de sus casas con ramas verdes, guirnaldas y cortinas, y cuando todo esto se halló listo, la tambora sonando en la plaza convocó a los individuos que componían nuestra mala murga, llamada música de viento, la cual música, por más señas, tocaba solo 5 sonatas que estaba yo oyendo desde que tuve orejas. Y como es natural, aquella novedad me causó un alborozo indecible, lo mismo que a todos los muchachos de mi edad, y como mi casa estaba en un barrio lejano, corrí luego a la de mi amiga la solterona, que estaba situada en la calle Real, por la que debía pasar la tropa. Cuando llegué a ella, encontré a Doloritas afanada en preparar los adornos con que debían engalanarse las ventanas, y Antonia le estaba prestando un auxilio eficaz. Habían hecho guirnaldas con las flores del huerto y arcos con ramas de fresno y con manojos de trébol. La solterona había sacado de su ropero 2 colchas y una sobrecama lindísima, con largos flecos. Todo ese adorno rústico y urbano iba a colocarse en puertas y ventanas con el mejor gusto posible, y yo fui el artífice a cuyo ingenio se confió semejante tarea. Lo hice muy bien. Encaramándome en una escalera me estuve 1 hora larga amarrando y clavando aquellas colas, dirigido por la solterona, y cuando bajé, tanto ella como Antonia parecieron satisfechas de mí. A las 11 pasó la comitiva del pueblo que iba a recibir al señor general, el digno alcalde, el señor cura, el vicario, el administrador de rentas, los regidores, 2 o 3 dueños de tienda y otros honrados vecinos que se habían puesto sus mejores ropas, precedidos por la música y por los alguaciles que llevaban sendas gruesas de cohetes, atravesaron la calle Real y se dirigieron a la orilla del pueblo por donde debía entrar la tropa. Un momento después, estos cohetes, los tamborazos desaforados que se oyeron y el sonar de las cometas anunciaron que la columna llegaba. La gente se apiñó en las bocacalles y en puertas y ventanas que, como las de la casa de Doloritas, estaban hechas un altar de viernes de dolores. Las campanas de la parroquia repicaban a vuelo y todo era alboroto y expectativa en la calle. La comitiva de las autoridades y de los particulares venía por delante, trayendo en medio al señor general, viejo sargentón bigotudo y terrible, vestido con un dormán azul en el que se ostentaban las enormes divisas y montado en un caballo magnífico y que parecía buen corredor. La música venía dando unos pitazos descomunales, y como los ciudadanos que lo componían andaban a pie y al paso de la cabalgata, aquellos sonecitos salían de los demonios. La comitiva se dirigió a la plaza, y el general fue alojado en la casa de un rico tendero, que era la mejor. Pero la brigada venía atrás, y era a ella a la que esperaban con mayor ansiedad las gentes. Se me olvidaba decir que Doloritas se había puesto de 25 alfileres, y aún creo que se había encajado en los cabellos algunas viejas flores de trapo, que eran el tesoro de su tocador.
Esperaba seguramente llamar la atención de los oficiales y atrapar a alguno de esos galanes de uniforme grasiento que son el encanto y la delicia de las románticas de los poblados y aún de las ciudades. En cuanto a Antonia, estaba como siempre, linda, con su fisonomía virginal, sonrosada y fresca, y con su traje sencillo y gracioso. Ella no necesitaba flores de trapo para sus cabellos, negros y brillantes. Sus 15 años eran una corona de rosas que poetizaba su frente juvenil. Sus ojos grandes y curiosos animaban su semblante, y su boquita sensual y encarnada lo hacía irresistible. Decididamente, la solterona había escogido una mala compañera para mostrarse. La primera banda de tambores y de cometas pasó frente a nosotros, y detrás de ella venía el citado coronel, hijo del general, mandando la columna y acompañado de su ayudante y de su cometa de órdenes. Ya se supondrá que el bravo militar venía mirando a todos lados con extremada insolencia, guiñando el ojo a las muchachas buenas mozas, con aire conquistador y haciendo caracolear su caballo tordillo como un centurión en Jueves Santo. También se supondrá que las mujeres se fijaban en él de preferencia. Traía su cachucha, una levita militar, pantalón con franja y botas fuertes. Todo estaba lleno de bordados y empuñaba con suma bizarría la valerosa espada que él se imaginaba teñida en sangre de invasores. El carmín de la Navidad tiñó las mejillas de la solterona luego que distinguió al garboso coronel. Alisóse el cabello, arregló su pañoleta y con un descaro singular dijo a Antonia estirándole el vestido: «¡Ay, Antonia! Mira qué coronel tan buen mozo, y qué garbo, y qué ojos». El coronel, que notó que se fijaba en él con admiración, lanzó a la solterona una mirada flechadora, le dirigió una sonrisa, pero reparando luego en la linda aldeana, se sorprendió visiblemente, la devoró con ojos de tigre y no pudo menos que señalarla a su ayudante con una sonrisa preñada de amenazas. Antonia, al verse mirada así, se ruborizó y se cubrió el semblante con su chal. Pero mi coronel, aun cuando se alejaba con su columna, volvía la cara frecuentemente para seguir mirando. La solterona, irritada al ver esta preferencia, disimuló, sin embargo, y dijo a la joven: «Ay, Antonia, ¿cómo me mira el coronel?». Antonia no dijo nada, pero yo, ardiendo ya de celos, había comprendido perfectamente que no era la jamona quien veía el pícaro militar, sino la muchacha de 15 años que me pertenecía. Entonces conocí por primera vez el sabor delicioso de este rico manjar que el mundo llama celos, y que te deseo, oh lector, para que endulces con él tu querida existencia. Desde ese momento me pareció que rugía sobre mi cabeza algo como una tempestad. Probablemente era el zumbido de los oídos que ocasiona la sangre alborotada de todos los celos. Vi a Antonia, me estremecí, la odié y tuve ganas de que se muriera. Es seguro que la solterona sintió lo mismo que yo, aunque no por la misma causa. En ella había la vanidad herida de la coqueta vieja. En mí había la horrorosa inquietud del amor alarmado. Ay, pobre del que tiene corazón. 7. Después de haberse acuartelado las tropas, alojádose el general y oído con una cara de Federico el Grande el discurso elocuente que el secretario del ayuntamiento le dirigió en nombre del vecindario, felicitándole por las glorias de la patria, los jefes y oficiales se diseminaron por la población para buscar sus alojamientos y comenzar sus conquistas. Yo no sé cómo diablos se arregló el coronel con el alcalde, pero el caso es que le tocó de alojamiento la casa de Doloritas, de manera que aún no había transcurrido media hora de la entrada y estábamos todos nosotros en las ventanas cuando vimos llegar a un ayudante seguido de asistentes, caballos y mulas de carga. Un alguacil traía la boleta de alojamiento y notificó a la solterona, de orden del alcalde, que recibiera en su casa al señor coronel. Cualquier otra persona se habría puesto de mal humor, calculando las molestias que aquella carga le imponía, pero la jamona
todavía no enteramente desengañada acerca de las intenciones del coronel, recibió sonriendo al ayudante y ordenó a sus criados que indicaran a los asistentes la cuadra y los demás departamentos de la casa, yendo ella misma a preparar su recámara para que sirviera al militar.